sabemos que necesitamos establecer una igualdad. El proceso de conducción que está pasando en el espesor de pared es un proceso de conducción. Ese proceso de conducción va a ser igual al proceso de convección más el proceso de radiación. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, es la misma fórmula que ocupamos el día de ayer. Así es, pero con diferentes condiciones. Lo que tienen que hacer es otra vez escribirla. Profe. Sí, dime. Sí, sí te escucho. La verdad es que yo no entiendo por qué podemos igualar que el proceso de convección es igual a la sumatoria del proceso de convección más el de radiación. Sí, acuérdate. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los circuitos térmicos? ¿Te acuerdas de esos ejercicios que nos pedían calcular el flujo de calor? Sí, profe. Sí, ¿te acuerdas que teníamos que escribir todos los circuitos térmicos? Que en ese caso lo que anotábamos nada más era la resistencia. ¿Sí te acuerdas? Sí. Que decíamos que el calor por flujo de área sí, profe, sí. era igual a la temperatura mayor menos la temperatura menor entre toda la resistencia. La resistencia de la convección más la resistencia de la conducción más la resistencia de la convección. Así calculábamos el flujo de calor total por unidad de área. Cuando ya queríamos saber una temperatura en específico, lo que hacíamos era dividirlo, analizarlo por proceso. ¿Sí estás de acuerdo? Ahora, como nos pide calcular la temperatura cuando X es igual a L, hagan de cuenta que están en su casa, que en este caso L es la parte exterior. Cuando es la parte exterior, si se dan cuenta, está expuesta a los rayos del sol y está expuesta a la temperatura ambiente, ¿vale? Al flujo de aire que circula a través de la pared. Por eso en el proceso de convección en un espesor de pared plana va a ser igual. Ese proceso de conducción va a ser igual a el proceso de convección que está sucediendo porque hay un flujo de aire a través de la pared más un proceso de radiación. En ese caso lo tomamos en cuenta porque el mismo problema nos está dando como datos, sale el flujo de radiación. Si nada más nos diera la pura temperatura ambiente, nada más se tomaría en cuenta el puro proceso de convección. Pero ¿estás de acuerdo que es una igualdad? ¿Te acuerdas cuando hacíamos los análisis de la resistencia térmica? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, por eso lo estamos igualando. ¿Sale? Ok, profe, sí, bastante claro ya. Gracias. Ahora, ya que tienen eso, ahora sí, apliquen esas condiciones que les estoy mencionando. Les digo, hagan esa referencia, o sea, hagan de cuenta como si fueran determinar la temperatura, cómo se comporta en el espesor de pared que le está dando en el interior de su casa con respecto al exterior. ¿Sale? Pero del interior no tenemos ningún dato conocido. Del exterior sí tenemos la temperatura ambiente y la temperatura, en este caso, de radiación que está ejerciendo el sol hacia la pared. Por eso decimos que el proceso de conducción es igual al proceso de convección más radiación, porque necesitamos calcular la temperatura de la pared del exterior. Con eso que les acabo de enviar, que conducción es igual a convección más radiación, lo que van a hacer es establecer sus ecuaciones. ¿Sale? Una vez que establecen sus ecuaciones, ahora sí, ya pueden empezar a calcular. Ahora bien, nos damos cuenta nosotros, ahorita que la planteen, nos damos cuenta que nos dan el flujo de calor que emite la plancha. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Tenemos sí, el flujo profe. de calor, que está en watts, y tenemos el área de la base. Sí. Entonces podemos determinar el flujo. Profesor, ¿ese flujo de calor es el flujo de calor Sí, es el total? que está emitiendo, en este caso, la plancha.
pero nosotros podemos calcular el flujo de calor por unidad de área. ¿Sí? Porque nosotros cuando se establece la ecuación de conducción, ponemos la ecuación y como ya conocemos nosotros el flujo de calor por unidad de área, ese va a ser su resultado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuánto valdría ese resultado? Serían 66.666.66. Sí, watts sobre metro cuadrado. ¿Sale? Ya tienen eso que más al rato vamos a utilizarlo. Ahora sí, necesito que me muestren sus ecuaciones. Conducción es igual a convección más radiación. Profesor, disculpe, ahí ya solo sustituimos las fórmulas que conocemos de conducción, de convección y de radiación en esa fórmula. Sí. Ayer como los explicamos. Primero establezcan esa ecuación. ¿Sale? Acuérdense que en este caso, para respetar el signo, para no violar la segunda ley de la termodinámica, habíamos quedado el día de ayer que establecemos la ecuación de conducción va a ser menos K por la diferencia de temperatura con respecto a la derivada de la posición, que es de X. Y como sabemos que dt sobre dx es igual a C1, entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos K. ¿Puede repetir, profe? La ecuación que vimos el día de ayer, si se acuerdan, para determinar el proceso de conducción, ¿sale? Habíamos quedado que lo teníamos que expresar como menos K por la diferencia de la derivada de la temperatura con respecto a la posición, ¿sale? Ese es el proceso de conducción. Y nosotros sabemos como dt sobre dx es igual a C1, entonces nos quedaría menos K por C1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesito que me establezcan toda la ecuación para que yo las pueda ver. Ya les mandé la ecuación de conducción. Obviamente que sería entre paréntesis, en ese caso, cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a L. Pero yo lo que quiero ver es cómo les queda su ecuación. Conducción es igual a convección más radiación. ¿Cómo les quedaría? Menos K por C1 es igual a H por igual la diferencia de temperatura respecto a la posición. No, ajá, pero no, acuérdate que ahí anotamos la fórmula de convección sería H, ¿sale? La diferencia de temperaturas. ¿Cuál sería la diferencia de temperaturas? La temperatura de la pared que estamos buscando sale menos la temperatura ambiente. Sí. ¿Sale? Más, ese sería para la convección. ¿Sí, dime? Y no se debe agregar ahorita también. ¿Quién? Profe, ¿No en se este agrega caso, el área? Si ya no las da, ¿eso no se agrega? No, ahorita por eso calculamos el flujo de calor sobre unidad de área. Entonces, las unidades que estamos encontrando, ¿sale? Si te dices cuenta, por eso cuando encontramos el flujo de calor, ¿sale? No lo estamos expresando en watts, sino únicamente el flujo de calor sobre unidad de área. Para nuestros cálculos así es mucho más rápido. Ah, ok. ¿Sí, Dariana? ¿Te escucho? era lo mismo que Pablo. Es que como nos estaba dando el área, pensé que sí se tenía que tomar en cuenta en este caso. No, por eso, si no, nada más tendríamos el puro calor. En ese caso, por eso estamos obteniendo el flujo sobre unidad de área. Entonces, ya tenemos la conducción es igual a la convección. Ahora nada más les falta que me den la ecuación de la radiación. ¿Qué nos quedaría? No se nos olvide que nos están dando el factor de emisividad. Sale que ese factor de emisividad es igual a 0.7. La constante de Stefan Boltzmann es la misma que hemos estado manejando. 5.67 por 10 a la menos 8.
¿Sale? Ahora sí, por paréntesis, la temperatura ambiente expresada en temperatura absoluta, por eso el día de ayer sumábamos 26 más 273, ¿sale? Digo, perdón, es la temperatura de la pared menos la temperatura ambiente. Profe, es prácticamente igual que la de ayer. Por eso, a ver, no es prácticamente igual porque ahora fíjense qué es lo que vamos a obtener. Nosotros sabemos que la conducción, el proceso de conducción, ya sabemos cuánto vale el flujo de calor por unidad de área. ¿Cuánto vale? 66.667, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sale. Entonces, estamos de acuerdo que cuando X es igual a 0, ¿sale? Se elimina todas las cantidades que profe, involucran a disculpe, X. ¿podría primero confirmar cómo queda entonces la fórmula final para estar en el mismo canal todos? Sí, por eso, a ver, explícame si quieres, ¿a ti cómo te salió? Bueno, es que ese es el problema, no estoy entendiendo cómo Ajá. sacarla. Pero sí sabes cuál es la fórmula de conducción. Sí, para la cuál es conducción, sí. Sale. En ese caso ya se los había mostrado, ¿no? Que es menos K de dt sobre dx. En ese caso porque estamos encontrando el flujo de calor por unidad de área. ¿Sale? Esa es la conducción. ¿Cómo quedaría la convección? Alguien ya me lo había dicho. ¿Cómo queda la convección? Sí, es H por la temperatura de la pared menos la temperatura del aire. Ajá. En este caso le voy a poner para que Profe, recuerden que es la temperatura de la pared menos la temperatura ambiente. En este caso le pongo que cuando X es igual a L. ¿Sí? ¿Alguien hablaba? Sí, profe, nada más una duda. En la de conducción, ¿por qué el menos en K? Les vuelvo a repetir. En algunos procesos es aplicar el signo menos para no violar el principio de la segunda ley de la termodinámica. ¿Sale? Acuérdense que los procesos siempre deben de ir de una temperatura alta a una temperatura baja. ¿Sale? De hecho, ayer les había comentado que se echaran un clavado con respecto a ese tema para que observaran ustedes y vieran por qué es necesario en algunas ecuaciones como la que estamos viendo ahorita ponerle el signo negativo. Y de hecho, toda la literatura, cuando ustedes vean la ecuación de conducción de calor, que también se conoce como la ley de Fourier, lo manejan como menos K por el área, por la diferencia de temperaturas con respecto a una posición. Pero siempre tiene el signo negativo. Y más adelante les explica que eso es a consecuencia del principio de la segunda ley de la termodinámica. Ok, profe, muchas gracias. Y entonces, profe, la de radiación quedaría, E por la constante, por la temperatura de la pared. A la cuarta. A la cuarta menos la temperatura del aire, a la cuarta. Así es. En este caso, profe, es la temperatura de la pared porque nos está diciendo que X es igual a L, pero en realidad esa temperatura es la temperatura en función de la distancia a la que se encuentre de la pared. Ajá, en este caso son dos condiciones. Cuando X es para encontrar el comportamiento de la ecuación de sus temperaturas en el espesor de pared. Cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a L. Por así decirlo, cuando X es igual a 0, tenemos la temperatura interna de la pared. Cuando X es igual a L, tenemos la temperatura externa. Así como ves el dibujo donde dice placa base de la plancha. Cuando X es igual a 0, donde están las flechitas, exactamente ahí conoces la temperatura. Cuando X es igual a L, conoces exactamente ahí sobre ese punto la temperatura. Ajá. ¿Sale? Esas son las dos temperaturas que estamos buscando, ¿no, profesor? Así es. Sí. Ok, ajá. Ahora sí, ya les envié Profe, ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces, hasta este punto, bueno, nada más de plantear las ecuaciones, se diría que sí tendríamos la misma ecuación que hasta este punto en el ejercicio pasado, en el que hicimos porque ayer, en este ¿verdad? caso, porque en este caso está consiguiendo que tengamos radiación.
pero no significa que siempre vamos a tener radiación. Puede ser que nada más tengamos conducción y convección y conducción. Ahora sí. Ok. Está bien, gracias, profe. ¿Vale? Cuando X es, ya sabemos que de esa ecuación que les acabo de enviar, ya sabemos que dt sobre dx es igual a C1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Cuando x es igual a 0, de toda esa ecuación que les acabo de plantear, ¿qué es lo único que me queda? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Antes de que avancemos, en la ecuación que quedó en la parte de el análisis por radiación, ¿no tendremos que poner en lugar de temperatura ¿qué temperatura puso al final, profesor? La temperatura ambiente. ¿No tiene que ser la de los alrededores? Por eso, es igual a 25, 26 grados, ¿no? Dice que la plancha está 297 Kelvin. 295 Kelvin es la de los alrededores. Ajá, ¿no tenemos que usar esa entonces? Ah, sí. Sí es esa, no había percatado que la teníamos. Son 21.85. No, de hecho, ya hasta nos las dan en Kelvin el problema. Ajá, pero si la pasamos a Celsius. No, porque... No, está bien, vamos a trabajar con Kelvin, ¿no? Más bien con temperaturas absolutas. No se les olvide que trabajamos con temperaturas absolutas. Sí, esa temperatura más bien se aplica para la temperatura cuando estamos viendo el proceso de convección. Que es la proceso de convección que hace referencia a la temperatura del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora fíjense, cuando X es igual a 0, toda esa ecuación que les comenté, no pierdan de vista que dt sobre dx es igual a C1. ¿Sale? Cuando X es igual a 0, todo eso ¿a qué sería igual? ¿A C2? No, o sea, donde dice L, en vez de ponerle L, si le ponen 0, todo eso ¿a qué sería igual? Porque ahora vamos a encontrar las constantes de acuerdo a la función. T de X es igual a C1X más C2. Y no se les olvide que dt sobre dx es igual a C1. ¿Vale? Entonces, ahora sí, aplicamos las condiciones. Si x es igual a 0, t de x nos va a quedar solo igual a C2, ¿no? La ecuación que les estoy mostrando. La ecuación que estamos viendo. Porque vamos a establecer las dos condiciones, ¿no? Cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a L. Cuando x es igual a 0, van a obtener a C1. Ese flujo por unidad de área, ¿a qué hace referencia? Esos 66.667 ¿al calor total? Pero ese calor ¿de quién? O sea, ¿qué incluye ese calor total que está incluyendo? Es el de conducción, ¿no? Ese calor que está emitiendo, ¿eso a qué sería igual? Porque acuérdense, son las condiciones... A menos K de dt sobre dx, ¿no? Todos, imagínense la plancha, todos. Hagan de cuenta que está la plancha y la dejan sobre el burro de planchar ahí, está conectada, sale, lo ponen a la máxima potencia y está emitiendo un flujo de calor de 1000 watts. Esos 1000 watts lo está ejerciendo donde dice placa base de la plancha, ¿hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, hacia el exterior. Hacia afuera. ¿Sale? Se toma X como L, ¿no? Así es, pero ahorita estamos analizando nada más cuando X es igual a 0. Entonces, ese flujo de calor de 66.667 watts sobre metro cuadrado es el que está emitiendo hacia afuera. Sale como lo acaban de decir. Si ustedes llegan a poner su mano,
a una determinada distancia para que no se vayan a quemar, van a sentir ese flujo de calor. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? Entonces quiere decir que con base a estas condiciones que nos están mostrando, el calor de convección más la radiación va a ser igual a los 66.667, cuando X es igual a 0. Es decir, que ese va a ser el calor que va a estar emitiendo cuando X es igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, a 0 es exactamente sobre la pared de la plancha. O sea, si ustedes a esos 66.667 watts sobre metro cuadrado, ese flujo de calor es el que está generándose inmediatamente en la plancha. Así como están mostradas las flechas, ¿vale? Ese es el flujo de calor que se están sintiendo. A X igual a 0. Por lo tanto, menos K por C1, ¿a qué va a ser igual? A los 66,000. ¿Sale? Que ahorita no vamos a poner valores, nada más, acuérdense que vamos a encontrar una ecuación, ¿sale? Por lo tanto, C1, ¿a qué va a ser igual? Si hacemos el despeje, ¿sale? Acuérdense que tenemos menos K por C1 por el flujo de calor por unidad de área. Despejamos y esto va a ser igual al calor sobre K, ¿no? Sobre K, pero es negativo. Y ya encontramos el valor de la primer constante, cuando X es igual a 0. A 0. Ahora sí, vamos a encontrar cuando X es igual a L, ocupando la ecuación que tenemos en la parte de arriba. La primera que les tomé la fotografía. ¿Cuánto vale C2? ¿O cuánto vale la ecuación? Cuando X es igual a L. Cuando X es igual a L, ¿cómo les quedaría su ecuación? ¿Cómo los quedaría? Nada más díganme sus literales. No le pongamos todavía valores. C1L. Por eso, acuérdate, del lado izquierdo, cuando X es igual a L, ¿qué nos quedaría? La conducción nos sigue quedando menos K por C1, si estamos de acuerdo. Sí. ¿Eso a qué será igual? A H, porque tiene que estar, paréntesis, cuando T es igual a L, pongámosles un número. ¿Qué sería igual ahí? La temperatura superior, la temperatura que nos están pidiendo, encontrar. Pongámosles un número. Acuérdense que la ecuación que les mandé, ¿qué dice? Temperatura, paréntesis, L. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque estamos sustituyendo cuando X es igual a L. Pónganmelo si quieren un número. A la incógnita, ¿qué le ponemos? ¿Una letra o un número? Ustedes díganme. Una letra. Una letra. ¿Sale? Entonces, ¿qué letra le ponemos? A. ¿Sale? Esa es la temperatura que vamos a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? La letra A. Sí. Entonces, cuando X es igual a L, del lado izquierdo de la conducción, estamos de acuerdo que se queda tal cual, que es menos K por C1. ¿Esto a qué va a ser igual? Al coeficiente de transferencia de calor por convección por TA. TA ya sabemos que es la temperatura de la pared que necesitamos encontrar, menos la temperatura del fluido. ¿Cuánto vale la temperatura del fluido? 26. Menos 26. ¿Sale? Más. La emisividad por... ¿Cuánto vale? 0.7. 0.7. Por 5.67. Por 5.67 por 10 a la menos 8. Sale watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Paréntesis. Sí. Por A a la cuarta, por TA a la cuarta. No, pero ahí sería TA más 273. ¿Sí estamos sí. de acuerdo? Sí, sí. Todo eso elevado a la cuarta. Menos, ahora sí, la temperatura de los alrededores que nos los marca ahí. Menos 295. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo? Y todo eso, acuérdense que les había dicho, todo eso a qué era igual.
al calor que se generaba, si estamos de acuerdo, a 66.667 watts sobre metro cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Al calor Sí. por unidad de área. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, profe. Profe, una pregunta. Eso eso salió de cuando hicimos el análisis de que cuando X era igual a 0, ¿verdad? Que, Primero, para X igual a fue- 0, obtuvimos el valor de C1. Ajá, profe, ahí tengo una pregunta. ¿Podría repetir cómo teníamos C1? C1, acuérdate que es cuando X es igual a 0, ¿sale? Les había comentado, exactamente ve tu esquema, sale del dibujo donde dice placa base de la plancha y donde están unos vectores. En Sí. ese punto ya se está originando un flujo de calor. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Cuando X es igual a 0, el flujo de calor ya existe. Sí. Sale que en este caso ya lo sacamos porque dividimos nada más los watts entre el área, que es igual a 66.667. Así es, sí, profe. Sale, ese es el calor generado. Entonces, por eso decimos, menos K por C1 es igual a el flujo de calor por unidad de área. De ahí despejamos a C1. Ya. C1 va a ser igual a el calor generado menos el calor generado por unidad de área sobre K. Ahora, cuando X es igual a L, ¿sale? Tenemos que es menos K por C1, todo eso va a ser igual a H, paréntesis, habíamos dicho que la temperatura que vamos a buscar, le pusimos el símbolo de A, entonces sería TA menos 26 grados más 0.7, que es el coeficiente de emisividad, por 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta, que es el coeficiente de Stephen Boltzmann, por las temperaturas. La temperatura A más 273 a la cuarta menos 295, que es la temperatura de los alrededores, a la cuarta. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ahora, nosotros sabemos que K1, ¿sale? ¿A qué sería igual? Al calor que se genera entre K. ¿Sale? Y si nos damos cuenta, se eliminan las Ks, también junto con el signo negativo, porque es menos entre menos te da más, ¿sale? ¿Y qué nos queda? El flujo de calor. Entonces, toda esa ecuación que les acabo de indicar, ese va a ser el flujo de calor. Y lo único que vamos a encontrar es el valor de TA. ¿Cuánto le sale? ¿Sí me entendieron todo? No, la verdad yo no entiendo cómo canceló K. Es que no sé si lo podemos... ¿Cómo le queda el último? Profe, entonces igualó las dos fórmulas que obtuvo de C1 para poder eliminar la K. No, a ver, si quieren, díganme. Cuando X es igual a ver, cuando X es igual a L, si quiera, dígame cómo les queda la ecuación. Cuando X es igual a L. Menos K por C1. Menos K por C1, que es igual al H, que es el coeficiente por convección, H por TA menos 26. Excelente. Más el punto 7, que es el de emisividad, por el coeficiente de radiación, que es 5.67. Eso multiplica al TA más 273 elevado a la cuarta menos 295 elevado a la cuarta. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, excelente. Sí. Esto nada más lo estamos logrando con por establecer la ecuación de transferencia de calor que les puse al inicio, ¿no? Conducción es igual a convección más radiación. Hasta ahí estamos claros. ¿Sale? Ahora, donde dice C1, nosotros encontramos un valor de C1 cuando X es igual a 0. ¿Se acuerdan que les pasé la ecuación? Que C1 es igual a el calor sobre unidad de área entre K. Sí. ¿Sí ya la vieron? ¿Que se las envié? Sí, profe. Ahora, 3.703.66. Ajá. Ahora, donde dice C1, van a sustituir eso. ¿Y qué les quedaría? Menos K por 3.703.66 es igual a todo lo que dijo. Nada más esa pura ecuación. Quedaría como menos K por
la transferencia de calor sobre unidad de área sobre menos K. Así es, se eliminan. Se eliminan las K. Se eliminan las casas. Ajá. Porque está multiplicando. ¿Y qué me quedaría solo? La Q, la transferencia de calor. Exactamente. Q sobre A. No, nada más que el puro calor. ¿Sí? ¿Cómo profe, queda entonces? No, o sea, nada más ese es del lado izquierdo. Del lado derecho queda todo tal cual. Sí, profe, pero del lado izquierdo entonces quedaría nada más 66.166, ¿no? Punto 67. Así es. Y ese es calor sobre área, ¿verdad? Por eso, pero es el calor, por eso ya lo tuvimos, 66.667 watts sobre metro cuadrado. ¿Y eso va a entrar la K o qué? ¿Eso qué? Eso se divide entre la K, ¿no? No, ya les dije, ¿no? Ya está ahí, ya les envié la foto. Y eso va a ser igual a toda la parte que me habían dicho. El coeficiente de transferencia de calor por convección, TA, menos 26, más 0.7 por 5.67 por 10 a la menos 8, por TA más 273 a la cuarta, menos 295 a la cuarta. Como les comento, o sea, nada más estamos estableciendo esas condiciones, cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a L. ¿Ya les llegó la imagen? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? T subíndice A. Ya sabemos que Q subíndice 0 vale 66.667 watts sobre metro cuadrado. El compañero que envió ahí, a ver, muéstranos cómo obtuviste ese valor. O si nos quieres explicar. ¿Alguien envió un valor al grupo de WhatsApp? Fui yo. Sí, a ver. Sí, el valor lo obtuve, pues, es la única incógnita que queda, ya nada más era hacer las cuentas y, bueno, es que yo lo hice, en vez de poner temperatura A, puse temperatura P en la parte donde está la H. Vos le decía que escogiéramos un subíndice, en ese caso, Puse temperatura A menos 299.15 porque eso es en grados Kelvin. Bueno, lo hice tantito al revés, pero pues al final me da 1031.8156 grados Kelvin y ya de ahí lo pasé a grados centígrados, pero pues nada más es la única incógnita que queda, ya solo era... ¿Puedes poner tu solución en el grupo de WhatsApp, por favor? Sí. Entonces, les voy a repetir, o sea, no estamos haciendo nada diferente. Si nos damos cuenta, era lo que decíamos al inicio. Cuando teníamos un proceso de convección, llegábamos a la pared y iniciamos un proceso de conducción. Después salíamos de la pared y analizábamos un proceso de convección. En algunas ocasiones teníamos un proceso de conducción y un proceso de radiación. En otras veces teníamos un proceso de convección y un proceso de radiación. ¿Sale? Es lo único que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es encontrando el comportamiento de la temperatura con base a una distancia. Por eso establecemos las condiciones iniciales, cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a L, referido 100% al proceso de conducción en una pared plana, en un flujo o una condición unidimensional, ¿sí? No se les olvide. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué? ¿Ya se fueron? No, profe, estoy haciendo las cuentas. No, profe, aquí seguimos. Gracias, gracias. Écheme flores, porque luego pienso que nada más estoy hablando así.
No se desesperen, por les voy a repetir, o sea, nada más es el puro concepto. Los 3 mecanismos de transferencia de calor que hemos estado revisando es lo único que estamos aplicando. ¿Sale? Ahora nada más lo estamos evaluando con 2 condiciones, cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a L. El puro espesor de pared, nada más. Obviamente sobre el espesor de pared puede actuar un proceso de convección y puede actuar un proceso de radiación. Pregunten, jóvenes, entre más pregunten las veces que sea necesario para que les quede claro sin ningún problema. Cuestionen las veces que sea necesario. También es importante que se echen un clavado para poder tener el hábito de lectura. Como les comento, todo esto se encuentra en la bibliografía. Existen muchos de transferencia de calor. ¿Vale? Ya saben que el más sencillo viene siendo el Cengel. Después del Cengel existen otros libros de transferencia de calor, como el Incrópera. El Incrópera tiene maneja un poquito más de ecuaciones, pero el básico siempre va a ser el Cengel. A partir de ahí está el Holman, hay varios autores de transferencia de calor. También pueden utilizar algún libro de termodinámica para que puedan entender el concepto. Ahorita estamos viendo la conducción únicamente en un flujo unidimensional, pero obviamente no nos podemos referir 100% a ese flujo sobre una pared. Esa pared tiene que ver con los otros 2 mecanismos de transferencia de calor, que viene siendo convección y radiación.